damos a todos una muy cordial bienvenida a este culto de adoración y alabanza de la Iglesia Nacional Presbiteriana Berit. Nos da mucho gusto saber que cada 8 días más de 250 hogares nos unimos en este culto de alabanza. Les invito para que como uno solo, estando en tantos lugares de los cuales nos reunimos, pero como uno solo, en esta mañana alabemos el nombre del Señor. Y vamos a preparar nuestros corazones para este culto, escuchando un preludio musical que está a cargo del maestro Rafael Pimentel. Les invito para que ahora, puestos de pie, cada uno de nuestros diferentes hogares, entonemos con todo gozo el himno número 3. Eres digno. Solo nuestro Señor es digno de honra, gloria y alabanza. Les invito para que ahora abramos nuestras Biblias en el Salmo número 8 y demos lectura todos juntos de los versículos 1 al 9. Vamos a hacer esta lectura como un llamamiento a la adoración. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Le has hecho poco menor que los ángeles? Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies.
ovejas y bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Vamos a orar, hermanos. Les invito para que oremos. Padre, tu palabra nos dice, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Tu palabra nos dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Permite que en este día tuyo, Padre, en todas partes en el mundo, abramos nuestros corazones en gratitud, en alabanza a ti, porque solo tú eres digno de recibir honra, gloria y alabanza. Permite, Padre, que en todos lugares en el mundo, en todos los países en el mundo, podamos decirte en esta mañana con el salmista, bendice alma mía Jehová, bendiga todas mis entrañas su santo nombre, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Que en todos los países, en todo el mundo, podamos elevar nuestros cantos a ti en esta mañana, nuestros cantos de adoración y alabanza. Que elevemos nuestros corazones en gratitud a ti, Señor. Y te rogamos que tú recibas este culto, Señor. Lo hacemos para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, hay un himno en esta mañana que nos invita a adorar a nuestro Dios. Es el himno número 76. A Dios adorad. Vamos a entonarlo. Vamos a permanecer de pie para entonarlo con todo gozo, hermanos. Cada uno en sus hogares. Ahora les invito para que nuevamente abramos la palabra de Dios. Ahora en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 9. Hechos capítulo 9. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera. Les pido que escuchen la lectura de la palabra de Dios. Les pido que abran sus corazones y oídos. Hermanos, esto que voy a leer es palabra de Dios. Hechos 9, del 1 al 9. Dice la palabra de nuestro Dios. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús,
a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Hasta ahí la lectura de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, sigamos alabando al Señor, ahora a través del himno 278. Así como Saulo fue llamado por el Señor, nosotros hemos sido llamados por el Señor, y solamente por esa sublime gracia. Este himno se llama Sublime Gracia, himno 278. Ahí sentados en nuestros lugares vamos a entonarlo, hermanos. Les invito para que nuevamente abramos la palabra de nuestro Dios, ahí en el mismo libro de Hechos que estábamos leyendo, y continuemos con la lectura de Hechos 9, del versículo 10 al versículo 22. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera en este pasaje: Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve,
porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hasta allí la lectura de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, siguiendo con el contenido de la lectura bíblica que acabamos de hacer, les invito para que ahora entonemos el himno 281. Ahora soy de Cristo, ahora soy de Cristo. Digamos como el apóstol Pablo: ahora soy de Cristo. En nuestros programas, hermanos, tenemos ahora los momentos congregacionales. Cuando estábamos en nuestra iglesia Berit, nos saludábamos el uno al otro con un amor fraternal. Ahora lo seguimos haciendo, hermanos, pero lo hacemos usando la tecnología Zoom, usando la red de internet. Y hoy a las 11:45 nos vamos a reunir para saludarnos unos a otros. Es un momento de convivencia, un momento en el que simplemente compartimos, convivimos, nos saludamos. Están todos invitados a los momentos congregacionales a las 11:45. En cuanto a los avisos, hermanos, queremos a todos invitarles hoy al culto familiar vespertino. A las 6:30 de la tarde tenemos
nuestro culto familiar vespertino, y el sermón de esta tarde está a cargo del anciano de iglesia Elías Mercado y está fundamentado en Ageo capítulo 2 versículos del 1 al 10. También, hermanos, están todos cordialmente invitados a la nueva clase de escuela dominical. Nos estamos uniendo más de 30 personas, más de 15 familias, nos estamos uniendo en esta nueva clase de escuela dominical. Se titula Visión General del Nuevo Testamento. A las 10:30 de la mañana están todos invitados. El objetivo de esta clase es que juntos leamos todo el Nuevo Testamento en los próximos 6 meses y que tengamos un contexto histórico geográfico de cada uno de los libros del Nuevo Testamento. También, hermanos, queremos dar una palabra de felicitación. Hermanos, estamos muy contentos porque la Sociedad Femenil Lidia cumple 41 años. Hermanas de la Sociedad Femenil Lidia, reciban un cariñoso saludo y felicitación de todos los miembros de la Iglesia Berit. Avisamos a ustedes, hermanos, que nuestro pastor, el presbítero Pedro Arcos, está gozando de unas merecidas vacaciones hasta el día 18 de este mes. Damos gracias a nuestro pastor por su trabajo, esperamos su regreso, que el Señor le acompañe en todo tiempo. También hacemos de su conocimiento que continuamos con las meditaciones bíblicas de lunes a viernes. Gracias a Dios por todos los que se han estado uniendo a esta transmisión que hacemos. Finalmente, hermanos, a nombre de la Iglesia Berit, queremos enviar un cariñoso, un cordial saludo, hermanos, a todos nuestros hermanos que nos han estado siguiendo a través de la red de internet en los últimos días. Tenemos 57 localidades diferentes en la República Mexicana que han escuchado las meditaciones o han participado en nuestros cultos. También tenemos personas de Estados Unidos, 3 localidades de Bolivia, 3 de Belice, 2 localidades de Perú, 7 localidades de Colombia, 5 de Venezuela, 2 de Francia y una localidad de Chile, Argentina, España, Guatemala, Honduras y Puerto Rico. Hermanos que nos escuchan en todos estos lugares, reciban un cariñoso saludo. Nos da gusto que se unan con nosotros en la alabanza a nuestro Dios y en el estudio de su palabra. Que Dios les bendiga ricamente. Vamos a ser dirigidos en la oración congregacional por el anciano de iglesia Héctor González. Les invito a que escuchen el Salmo 28, versículos 6 y 7. Bendito sea Jehová, que oye la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Porque se gozó mi corazón, con mi cántico le alabaré. Les invito a que cierren sus ojos. En este día, Señor Dios, nos hemos vuelto a reunir. Y aunque estamos a la distancia, en el Espíritu somos uno, estamos unidos, con el propósito de alabar y bendecir tu santo nombre. Estamos confiados que moras en medio de tu iglesia y que nos miras y amparas con tu gran amor y misericordia. Nos queda agradecer por tu omnipotencia, sabiendo que todo lo que sucede en este mundo, tienes tú el control y que nos tienes cuidados como especial tesoro. También te damos muchas gracias por tu omnipresencia, sabiendo que estás a nuestro lado y que cuidas de cada uno de nosotros. En tu palabra, Señor, tú te revelas como un Dios omnisciente, que tiene toda sabiduría y que está pendiente de cada una de nuestras necesidades. Ahora pedimos, Señor, que tú nos sigas ayudando, dándonos el bienestar, dándonos la salud, ayudándonos en nuestra situación económica, bendiciéndonos en nuestro trabajo y en cada una de las actividades que realizamos. Te reconocemos como un Dios eterno,
quien es el creador y sustentador de toda la creación. Y nosotros, sabiéndonos parte de tu creación, te rogamos sigas teniendo misericordia y que nos mires con ojos providentes, porque sabemos, Señor, que tú eres bueno, eres clemente, compasivo y fiel con cada uno de tus hijos. Estamos muy agradecidos porque oramos a ti y porque tú nos respondes más generosamente de lo que esperamos, a pesar de que muchas veces dudamos y pecamos contra ti. Rogamos, Señor, porque cada una de nuestras acciones, porque cada uno de nuestros pensamientos puedan ser acordes a los tuyos y que en todo tiempo podamos glorificar tu santo nombre. Sabiendo y reconociendo que eres grande, nos queda pedirte que crezcamos en el entendimiento de tu palabra para saber tu voluntad, que ella columbre en nosotros y que cada día te amemos más y más. Gracias, Señor Dios, por el don inefable que tenemos en tu Hijo Jesucristo, quien nos amó y dio su vida por nosotros, y porque sabemos que ahora reina en el cielo y está sentado a tu diestra, intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias por tu Santo Espíritu, quien nos estimula, quien nos conforta y a cada momento nos ayuda. Te suplicamos que more día a día en nosotros. Oramos convencidos, reconociendo que tú eres el único Dios vivo, y lo hacemos en humildad, dándote gracias y haciendo nuestras peticiones en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Vamos ahora a ser dirigidos en la adoración a nuestro Dios que hacemos por medio de nuestras ofrendas. Voy a dar este tiempo a nuestros diáconos para que compartan con nosotros la importancia de este momento de adoración. ¿Cómo debemos ofrendar? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La Junta de Diáconos les invita a apartar cada semana en su casa los diezmos y ofrendas que, de acuerdo a como Dios los ha prosperado, han de dar a nuestro Dios. A continuación tenemos una participación musical.
Hermanos, el sermón de esta mañana se titula Llamado por su gracia. Está basado en Gálatas capítulo 1 del versículo 11 al 24, dando énfasis a los versículos 15 y 16, y está a cargo del anciano de iglesia Héctor González. Los ancianos de nuestra iglesia estaremos tomando la predicación en estos días en que nuestro pastor se encuentra fuera de la ciudad. Después del sermón recibiremos la bendición apostólica. Muy buenos días, queridos hermanos. Reciban un caluroso saludo en este domingo 13 de septiembre del 2020. La semana pasada iniciamos una serie de predicaciones acerca del libro de Gálatas. Y Gálatas es una grandiosa carta que nos revela el corazón apasionado y pastoral de Pablo, quien se esmeró por difundir el mensaje cristocéntrico y que también nos enseñó el peligro que representó y que se sigue presentando hasta el día por el legalismo dentro de las iglesias. Notaremos dentro del estudio de esta carta que fue escrita con un corazón de alguien apasionado por Cristo, quien siempre estuvo atento a defender el mensaje de la cruz y que hizo todo lo posible porque Cristo triunfara en el corazón de sus seguidores. La palabra de Dios nos dice en Gálatas desde el inicio que Pablo tuvo un llamado directo de Jesucristo y de Dios Padre para realizar su apostolado, para iniciar su labor misionera. El apóstol nos dejó entonces un legado invaluable al escribir esta carta, que sin duda fue inspirado por el Espíritu Santo. En ella nos informa de los primeros pasos del Evangelio en la región de Galacia. Gracias a esta carta, nosotros sabemos de la actividad evangelística realizada por Pablo en una gran parte de Asia Menor, entre las cuales se encontraban las iglesias de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Cabe mencionar que al inicio estas iglesias eran muy fervorosas y formadas por creyentes en su mayoría que procedían del paganismo. Esta epístola a los Gálatas ha sido llamada también la Carta Magna de la Iglesia o la Carta de la Libertad Cristiana. El apóstol Pablo la escribió con mucha ansiedad espiritual, argumentando principalmente en favor de la libertad cristiana, en oposición a las enseñanzas de ciertos maestros que eran perturbadores de la iglesia, llamadas los judaizantes, quienes lograron trastornar el ánimo de todas estas iglesias. Entonces Pablo, bajo esa presión, escribió esta carta, número 1, haciendo una defensa de la doctrina de la justificación por la fe, basada en lo que Cristo ha hecho por el creyente y por su iglesia. Nada tenían que ver las obras que el hombre pudiera realizar. Y 2, levanta la voz enérgicamente para advertir el retorno al judaísmo, en donde los judaizantes trataban de imponer un evangelio diferente, un evangelio trastornado, un evangelio pervertido, en donde cayeron muchos de los gentiles. Los judaizantes insistían en la circuncisión y que se tenía que cumplir la ley mosaica como parte esencial para la salvación. Por eso les llama fuertemente la atención al decirles que aunque un ángel bajado del cielo les predicara un evangelio diferente al que hemos predicado, sea anatema. Palabras fuertes. Un evangelio que sea maldito el que prediquen los judaizantes. Y también Pablo, en tercer lugar, escribe para hacer una defensa de su apostolado. Por eso, desde las primeras líneas desarrolla una amplia exposición
afirmando que él fue impuesto directamente por Dios. Y aclaró que tenía la misma categoría y que estaba de acuerdo con el evangelio que los demás apóstoles estaban predicando. Los creyentes de Galacia al principio se sintieron con mucha alegría porque estaban recibiendo un evangelio verdadero, pues generó en ellos una idea de libertad cristiana que separaba el cristianismo del judaísmo. Por un buen tiempo vivieron la fe cristiana con el mismo ánimo y con la confianza con la que habían acogido la presencia del apóstol Pablo. Pero no mucho tiempo después, ese gozo y ese fervor se enfriaron. Surgieron problemas doctrinales entre ellos. Es por eso que Pablo se sintió motivado a escribir esta carta en la que, por una parte, reprocha la fragilidad de la fe de los Gálatas y por otra denuncia las actividades de esos ciertos falsos hermanos que se habían introducido a escondidas para arrebatarles la libertad que tenían como cristianos. Al estudiar esta carta encontraremos afirmaciones enfáticas respecto a la salvación de las almas, afirmando el apóstol que la salvación es solo por la gracia de Dios. Pablo escribió que con Cristo estaba juntamente crucificado y que ya no vivía él, sino que ahora Cristo vivía en él y que lo que vivía en la carne lo vivía en la fe del Hijo de Dios, el cual lo amó y se entregó a sí mismo por él. La enseñanza paulina es que la salvación es una concesión dada exclusivamente por Dios. De ahí que el apóstol gozaba de la libertad después de haber vivido en la esclavitud que la ley impone. Y parece que al escribir que Cristo ahora vive en mí, lo hacía a alta voz, lo gritaba: ahora Cristo vive en mí. Pues ya gozaba de la libertad cristiana, en donde sus deseos, sus anhelos, su voluntad y acciones eran guiadas y regidas por Dios. Las afirmaciones teológicas dadas en el libro de los Gálatas son de tal peso que durante la reforma religiosa del siglo XVI revolucionaron el pensamiento de Lutero y de otros tantos reformadores. Les sirvió como base en sus argumentos teológicos. Martín Lutero afirmaba que al estudiar el libro de Gálatas era de suma importancia, porque si se perdía esa doctrina, se perdía la vida y la salvación. Pero también aseguraba que si florecía la enseñanza de Gálatas, florecían las cosas buenas, por lo que urgía predicar las verdades de esta carta. En Gálatas 5:1 hay un texto clave que los reformadores utilizaron bastante, lo repetían de manera frecuente. Decían: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Comprendiendo lo anterior, podemos pensar en la actualidad que es urgente la predicación y el estudio de Gálatas, ya que abundan muchos que predican otro evangelio, el cual no es el evangelio verdadero. En respuesta a todos esos argumentos, Pablo escribió lo siguiente acerca de su vocación y de su preparación. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Gálatas y voy a leer Gálatas capítulo 1, versículos del 11 al 24. Gálatas 1, versículos 11 al 24.
La palabra de Dios dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar en mí para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, que es Santiago, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Esto es, por lo que Pablo predicaba, daban gloria a Dios en esas iglesias. El versículo 11 inicia con la frase: mas les hago saber. Esta es una frase enlace que une a los 10 versículos primeros con los que han de seguir. Les dice: les hago saber una buena nueva, que es que he anunciado, la cual me ha revelado Jesucristo de manera directa. Por eso el Evangelio de la gracia de Dios estaba claramente definido, claramente explicado y firmemente fijado en las convicciones de Pablo desde el inicio de su nueva vida. El Evangelio que él predicaba era muy distinto al que sus adversarios pregonaban. Recalcaba que no hubo participación humana para su llamamiento, el cual lo recibió de Dios. Muchos sabían, por la propia voz del apóstol, su testimonio, que él había sido violento, pero que también había tenido un gran cambio en su vida, un cambio radical después del llamado del Señor. Pablo no tenía reparo en confesar también su notable formación en el judaísmo. Por la historia, sabemos que su enseñanza la recibió de Gamaliel, quien fue uno de los más notables maestros de su época. Y dice Pablo que él era fiel, celoso y escrupuloso, en donde aventajó a muchos de sus compañeros de generación. De los versículos 15 y 16 comentaremos un poco más adelante. Después del poderoso llamado de Dios, Pablo no sintió la necesidad de ir a Jerusalén, tal vez para conocer a los demás apóstoles o intercambiar experiencias en cuanto al conocimiento de Jesús. Pablo tomó camino hacia Arabia y en el versículo 16 dice que su misión fue predicar de Jesucristo entre los gentiles. Al tiempo regresó a Damasco, en el lugar de su conversión.
y pasados 3 años fue a Jerusalén, en donde buscó conocer a Pedro, con el cual compartió 15 días. Pláticas que sin duda resultaron de mucho aprendizaje para ambos. Lucas, el evangelista, escribió en Hechos 9:28 que en esos días que Pablo estuvo en Jerusalén, se movía libremente. Esto es, que él podía entrar y salir, pero que lo hacía proclamando valientemente el nombre de Jesús. Para finalizar este primer capítulo, nos dice la palabra de Dios que Pablo estuvo dispuesto a jurar que su apostolado lo había recibido directamente de Dios y que todo lo que había dicho y sucedido era verdad. Después de esa breve estancia de 15 días en Jerusalén, en donde también pudo conocer a Jacobo, hermano del Señor, Dios lo envió a predicar a las regiones de Judea, a Siria y a Cilicia, en donde no era muy conocido, aunque algunos sí sabían que había sido perseguidor de los cristianos, pero también sabían que ahora él era un embajador del Señor. Confesaba el evangelio de la fe en Jesucristo, al que en otro tiempo intentaba destruir. Pablo, denodadamente, sin temor alguno, se dedicó a la predicación del evangelio. Y no hay duda que fue con la ayuda y la bendición del Espíritu Santo, pues la gente en esas iglesias glorificaban a Dios por lo que de Pablo sabían acerca de Jesucristo. Quiero regresar a los versículos 15 y 16 que dicen: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Pablo reconoce que fue Dios quien tuvo el agrado de apartarlo antes de su nacimiento. Dios lo llamó por su gracia para darle a conocer a Jesucristo. Dios ya tenía predestinado al apóstol Pablo para que éste realizara un propósito muy especial, que era predicar el evangelio entre los paganos, entre reyes, entre los israelitas. Esa era la voluntad de Dios. Y Pablo confió en ese poder del Espíritu Santo cuando le dijo: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. El apóstol entendió su llamado. Fue un llamado por la gracia de Dios para ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Notemos que en estos 2 versos se nos habla de doctrina cristiana, la cual debemos estar bien enterados. Primero, que Dios en su soberanía absoluta, esto es, en su omnipotencia, tiene el control de todo. Él es quien decide lo que ha de suceder en el universo entero. Nada de lo que pasa es casualidad. Es Dios quien está detrás de todas las cosas, haciendo que éstas sucedan. En el caso de Pablo, fue solamente Dios quien tuvo el gusto. Dice que a Dios le plació determinarlo para una misión desde la eternidad. Fue por eso que lo apartó.
Pablo mismo en Romanos 8:30 nos dice que a los que predestinó, a estos también llamó. Y Pablo tuvo ese llamado de Dios. Nosotros doctrinalmente conocemos ese llamado como el llamamiento eficaz, el cual Dios hace a sus elegidos. Y este llamamiento se hace efectivo en el corazón. Es un llamamiento irrevocable. Es dado por la acción del Espíritu Santo y por la palabra de Dios. De modo que al pecador se le ilumina la mente para entender las cosas del Señor y viene libremente a Él por su gracia. Dios transformó ese corazón de piedra de Pablo, dándole un corazón de carne. Renovó su voluntad para hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Resumiendo lo expuesto, no perdamos de vista el argumento de Pablo al escribir esta carta, en donde también nos especifica que fue Dios en su infinita gracia quien lo predestinó. Sabemos que lo eligió aún antes de su nacimiento, que fue maravillosamente llamado al servicio del Señor. Tuvo un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento fue porque el Señor le llamó. En su conversión y ministerio, Él lo utilizó para la predicación del Evangelio de la gracia de Dios en muchas partes del mundo. Muy queridos hermanos, Dios quiera que como iglesia podamos tener un serio estudio del libro de Gálatas. Es una carta que el Señor ha dado a su iglesia desde la era apostólica, que ha servido y que sirve y que servirá para el establecimiento de una completa libertad de conciencia y fe. Esta epístola tiene una aplicación muy profunda en nuestros días, porque muchos nos ofrecen experiencias fascinantes a través de los dones, de las visiones, las profecías, el entretenimiento televisivo y radiofónico barato, sin alguna base bíblica, y que supuestamente aumentan nuestra espiritualidad. El peligro del engaño toma hoy una forma sutil y siempre parece ser un sustituto de la verdad. Como decía Lutero, urge entender las verdades de esta carta, en donde entenderemos el Evangelio genuino de Cristo, el cual contiene para nosotros grandes bendiciones que nos conducen a saber la verdad. Y la verdad nos lleva a ser libres, desechando toda falsa enseñanza. Nos queda pedir, suplicar, rogar al Espíritu Santo que podamos comprender que nuestra salvación es solo por fe en Jesucristo, en donde nada tienen que ver las obras, y que entendamos muy bien la plenitud de nuestro Dios, quien se ha revelado en su palabra, y por ella sabemos que es un Dios de paz, que es un Dios de orden, es un Dios santo, 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 quien nos brinda la bendita esperanza de que algún día moraremos con Él. Pues a este bendito Dios sea la gloria por siempre. Amén. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, estamos muy agradecidos porque en tu palabra nos enseñas que hemos sido grandemente bendecidos. Agradecemos que nos has visto con ojos de amor antes de la formación del mundo, que nos has llamado como a Pablo para cumplir una misión. Te rogamos podamos ser portadores de las buenas nuevas de la fe en Jesucristo y que tu nombre sea bendecido en todo el mundo.
Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Mis amados hermanos, recibid la bendición de nuestro Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con cada uno de vosotros y vuestras familias, ahora y siempre. Amén. Vamos a entonar la doxología a la Divina Trinidad, contenida en el himno 435. Que Dios les bendiga, hermanos.